Entonces, lo que tiene este fondo de garantía entonces era hacer un filtro anterior de manera que ya pase la carpeta de quien solicita, o sea, el legajo, un poco más depurada, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a ver son los antecedentes en base a en qué, por qué lo armamos así, qué es lo que había, y lo primero que vamos a ver es el tema de qué es en Argentina, qué se entiende por MIPYME, o sea, micro, pequeña y mediana, porque antes aparecía como pequeña y mediana, pero con la nueva legislación se incorpora ese concepto de micro, que son las más chiquititas. Y ahí se les doy el concepto que establece la ley, que es una pequeña o mediana empresa que realiza sus actividades en el país en algunos de los sectores, o sea, están comprendidos casi todos: servicios, comercial, industrial, agropecuario, construcción o minero. ¿Cuál es la categoría de acuerdo a la última resolución? Porque esto se va actualizando, los montos, en base a los parámetros que se definieron para categorizar una pyme. Y ustedes lo pueden ver ahí. En realidad el parámetro más relevante es siempre ventas, y bueno, ahí están establecidos los montos para las categorías de micro, pequeña, mediana tramo 1 y mediana tramo 2. Ese monto de venta surge del promedio de los 3 últimos ejercicios comerciales o años fiscales, excluyendo el IVA, los impuestos internos que pudieran corresponder y deduciendo el 75% del monto de las exportaciones. Estos serían como los antecedentes, más o menos como para que tengamos una idea del movimiento y de cuántas pueden ser la cantidad de pequeñas y medianas empresas. En realidad, para redondear y armarlo al trabajo, y teniendo en cuenta los trabajos anteriores que también hice sobre pymes, entré de nuevo al Ministerio de Desarrollo Productivo y el GPS de empresas no está actualizado. Entonces, lo último que hay es antes de la pandemia, en donde dice que hay alrededor de 605.000 empresas privadas empleadoras registradas, y de esas el 99% tienen menos de 200 ocupados y solo el 0,6% son grandes empresas con más de 200 ocupados. Ese es el panorama general de empresas. Para focalizar y para llegar a un análisis acá en la provincia y para más o menos conocerlo, para que ustedes tengan idea del volumen, de cuáles pueden ser los clientes de este fondo de garantía, este dato que aparece acá es también del registro PYME, y hay en la provincia de La Rioja 3.337 empresas registradas, siendo un 45% de ellas del sector servicio, un 37% del sector comercio, el 8% pertenece al sector industrial y el resto a los sectores agropecuarios, de construcción y minero. Hay otro dato relevante, que es el dato de la AFIP acá en nuestra provincia, y hay inscriptos en la categoría de monotributo 25.126. Pero, bueno, esto sería porque ¿qué se entiende con micro? Entran todas las profesiones también, entramos nosotros, digamos, o sea, el que ejerce la profesión en forma independiente también entraría dentro de esa categoría. Bueno, vamos al marco teórico. Para el marco teórico hay modelos muy complejos para aplicar. Hay modelos que proponen automatizar el proceso de gestión de crédito en cuanto a conceder o no la determinada operación crediticia, sujeto a una serie de variables relevantes de decisión. Y el éxito de ese modelo está sujeto a un algoritmo y a la existencia de un sistema eficiente de datos, que después yo luego les voy a comentar que no existe para este pequeño grupo de empresas. Modelos relacionales que a través de un exhaustivo análisis de información previa o pasada respecto al cliente se estima un riesgo de crédito de realizar nuevas operaciones comerciales.
utiliza información pasada. Entonces, en este caso, en este modelo, deja de lado clientes nuevos. Modelos de evaluación económica financiera, los cuales se basan en el análisis de tendencia de estado financiero y los de industria. Y el éxito de este modelo está en disponer de esa información respecto de los flujos de tesorería de la empresa en estudio. ¿Cuál elegimos para este modelo o para esta propuesta? Es abordar el diseño en base a un credit scoring con aplicación para toda persona humana y jurídica inscripta en el registro PYME. Bueno, vamos a los objetivos. Bueno, en general el objetivo era establecer una metodología de evaluación crediticia de los clientes del Fondo de Garantía de la provincia que permita mejorar la toma de decisión en la gestión de crédito. ¿Qué es lo que planteaba el Fondo de Garantía? Se hace muy complejo cuando entran más de 100 carpetas. Entonces, para poder agilizar el análisis del crédito necesitamos algo que automatice, digamos, el proceso de análisis. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos específicos que determinamos para la propuesta? Es describir la información y las variables relevantes para el diseño del sistema que se va a utilizar en este fondo, establecer variables clave que permitan gestionar la asignación de los créditos y evaluar la capacidad del riesgo de no pago, ¿sí?, de los clientes del fondo. Bueno, vamos al diseño metodológico. ¿Cómo definimos el modelo? El modelo considera definición y posterior ponderación de variables cuantitativas y cualitativas, ¿sí?, que permita enriquecer la información para evaluar la calidad crediticia del cliente. Entre las variables, primero les voy a explicar las cuantitativas y después pasamos a las cuali. Para el adecuado análisis cuantitativo, las variables de carácter financiero constituyen un elemento clave. Y por su parte, el analista financiero está interesado en concluir con respecto a la liquidez, la eficiencia, rentabilidad y nivel de endeudamiento del sujeto evaluado. ¿Cuáles son las variables cuantitativas? Las variables cuantitativas se basan en indicadores financieros, en ratios, que todos conocemos y lo hemos agrupado, son 10 indicadores. Indicadores de solvencia y liquidez, indicadores de rentabilidad, de actividad y de endeudamiento. O sea, en ese grupo de los 10 ratios se ha determinado, digamos, el análisis. ¿Cómo hemos considerado los valores estándar de las variables cuantitativas financieras? Para esas 10 variables, hemos establecido un valor promedio. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, ¿de dónde determinaste ese valor promedio? Ese valor promedio es teórico en base a la bibliografía y a lo que se da, digamos, para una empresa que sería, digamos, normal dentro de una economía. O sea, eso se tendría que hacer un análisis posterior en base a grupos con datos reales, en donde se hace una estimación y correlación con pruebas y datos empíricos. Entonces, lo que hemos tomado, dada la urgencia de armar un programa, son los datos de los estándares. Entonces, 0,90, por ejemplo, la razón corriente 2, la prueba ácida 1,5, la tesorería 1, margen neto el 20%, el ROA un 35%, el ROE un 45%, la rotación de activos corriente 2, el cobertura de intereses 4, endeudamiento 1. Y en base a estos indicadores hemos determinado desvíos. Y ustedes van a decir, sí, pero esos desvíos, ¿cómo los determinas? También en forma arbitraria. Para este caso sería considerando un más o un menos determinado valor. Y por ejemplo, para el capital de trabajo, un 0,5 de desvío,
para la razón corriente 1, o sea, se puede desviar en uno más o menos, 1 para la prueba ácida, tesorería 1, para el margen neto 20, 20 para el ROE 20, en la rotación del activo 0,5, la de cobertura de intereses 1 y el endeudamiento 0,5. ¿Cuál es un valor óptimo para para evaluar o para ponderar estas variables? Por ejemplo, ese valor promedio más una desviación estándar. El medio óptimo corresponde al promedio menos, más media desviación estándar, perdón. Bueno, el promedio es el que hemos fijado como valor estándar, el medio pesimista corresponde al promedio menos una desviación estándar, y el pesimista corresponde al promedio menos una desviación estándar. Si ustedes se dan cuenta, el óptimo, de óptimo a menos óptimo al pesimista, va por la suma de de más en el caso del óptimo y de menos en el caso de lo pesimista. En el caso del endeudamiento es al revés. El óptimo es menos una desviación estándar, el medio óptimo, que sería la variable 10, esta de endeudamiento, menos media desviación estándar, y para el caso de medio pesimista le sumamos, o sea, cuando más endeudado está, es una situación, digamos, comprometida, e igual que la pesimista, más una desviación estándar. Bueno, en base a este diseño, vamos a ver cómo armamos las variables cualitativas. Creo que tenemos que seguir acá. Ahí estamos. En cuanto a las variables cualitativas, propone 10 criterios también. Los criterios son antigüedad de la empresa en el rubro, reconocimiento del mercado, informe comercial de la empresa, infraestructura, problemas legales, calidad de cartera de clientes, referencias bancarias, referencias comerciales, categoría PYME y certificado PYME. Bueno, ¿cómo se definen los rangos de los indicadores cualitativos? La antigüedad de la empresa en el rubro de 1 a 5, el reconocimiento del mercado de 1 a 5, el informe comercial de la empresa. Ellos disponen de este informe comercial, pero en el rango de A a D es de 1 a 5, infraestructura de 1 al 2, o sea, eso es binario, si tiene o no tiene, problemas legales también, si tiene o no tiene, calidad de cartera de clientes del 1 al 5, referencias bancarias del 1 al 5, comerciales también del 1 al 5, y la categoría PYME del 1 al 4, porque vimos que hay micro, pequeña, mediana 1 y mediana 2. Y el certificado si tiene o no tiene, o sea, es binario. Bueno, vamos de nuevo a valoración. ¿Cuál es la propuesta de valoración que se da en base a la ponderación de estas dos variables que son quanti y quali? La propuesta es que a cada criterio tiene como resultado una sola alternativa. A cada valor obtenido de los criterios, o sea, de cada uno de los 10 de quanti y cada uno de los 10 de quali, tiene un valor, un solo valor. Una vez que se completa la matriz, se procede a realizar la suma de cada alternativa, o sea, es una suma simple, multiplicándola por la ponderación. Ahí obtenemos un ranking, un score de la matriz. El score de las cuantitativas más el score de la variable quali da el resultado final. ¿Cuáles son los escenarios? La valoración de cada uno de los escenarios posibles por cada criterio cuantitativo y cualitativo tienen una valoración, por supuesto, máxima del 100%, disminuyendo cada uno de ellos en un 20% hasta llegar a la alternativa 5 con un total de 20. ¿Por qué se da una escala de variables cuanti un 60 y cualitativas un 40? Porque se considera que los indicadores financieros son más relevantes de acuerdo al fondo de garantía que las variables cualitativas. Sin embargo,
no se pueden despreciar las cualitativas, sobre todo porque ellos reciben un informe complementario, que es un informe Gnosis, en donde se dan todas toda la información acerca de este cliente, digamos. Bueno, tenemos algo más acá. Vamos a la evaluación. ¿Cómo evaluamos ese score o ese puntaje en esa valoración del riesgo? La evaluación se presenta en un esquema de puntos, que es de la suma de la ponderación de las dos variables, o sea, de una subponderación. Ese crédito sin riesgo es aquel que tenga más de 800 puntos. El crédito con riesgo mínimo es el que está comprendido entre los 600 y 800 puntos, el crédito de riesgo potencial entre 400 y 600, el deficiente entre 200 y 400 y el mal crédito menos de 200. ¿Cuál es el puntaje mínimo que el fondo de garantía establece como, digamos, a partir del cual se le va a entregar una garantía o se lo va a considerar sujeto de crédito? El fondo fija un puntaje de 500 puntos, que ese sería, digamos, el mínimo para considerarlo sujeto de crédito y para recién empezar a armarle, o sea, para preparar toda la carpeta y enviarla a la entidad financiera. Estábamos en los resultados. Acá van a poder más o menos dimensionar, porque bueno, lo ideal hubiera sido que traiga el ejemplo, que bueno, por razones de tiempo, es como, tendría que haber armado el video para que ustedes puedan ver cómo van jugando cada uno de los indicadores de las variables financieras y la ponderación en cada uno de estos espacios. Bueno, esta es una planilla de Excel, en donde el puntaje se obtiene de la suma de los puntos. Yo les dije que de acá, del 1 al 5, va a caer, por ejemplo, si el capital de trabajo sobre el pasivo corriente le da 5, el 1 va a caer acá, o sea, es como contar, digamos. Entonces me va a ponderar por 12 acá. El score me va a ponderar por 12, y si yo tengo mayor cantidad de puntos acá me va a aparecer el mayor puntaje. Vamos a leer un poco más. En el caso de las cualitativas igual, la ponderación va a ser por los criterios del 1 al 5, y los criterios, perdón, los criterios es antigüedad en la empresa, cualquiera de estos, en donde yo les decía sí o no, y va a colocar el punto en donde esté mejor posicionado. Este que tienen acá es la suma de todos los puntos y es el que me va a dar el 500, o de acuerdo a la cantidad de puntos que obtenga en cada una de las columnas. Bueno, vamos a las conclusiones. Bueno, por tratarse de empresas MIPYMES, de las cuales no hay parámetros en el mercado con las que se las pueda comparar, y al existir un gran volumen de solicitudes para el acceso a las garantías que deben ofrecerse las entidades financieras donde solicitan el crédito, este modelo resulta flexible y ágil para determinar la viabilidad de otorgamiento de los colaterales. Acá les voy a colocar qué es lo que hace el analista de crédito. Una vez que supera, digamos, pasa esta etapa en la que se verifica cuántos puntos tiene, o sea, pasa, por ejemplo, los 500 puntos mínimos, ahí el analista tiene que emitir un nuevo informe respecto a una recomendación final por tipo de producto. Entonces ya no es solamente el estado financiero y el flujo sino que acá se analiza el flujo de fondos. Los productos de otorgamiento son fianza, prenda, hipoteca, cesión de derechos y cheques de terceros en general. Y esta última es la que más se mueve y es la que más, digamos, tiene relevancia como producto dentro del fondo. Hay una escala
para considerar cuál es la recomendación si les van a dar crédito propio a corto plazo, a largo plazo, o para el caso de la fianza de cheques de terceros en general, donde la graduación es de 1,5 meses de venta a 2 meses de venta para el caso, a los límites sugeridos para el caso de los cheques de terceros. Finalmente, el desafío futuro es sistematizar el modelo que, bueno, tratamos de hacerlo, pero, o sea, hay muchos enlatados que vienen para hacer este tipo de análisis. ¿Qué sucede con los enlatados que hay o con los programas que se diseñan para la evaluación del riesgo de crédito? Lo que sucede es lo siguiente: está, digamos, desarrollado para grandes empresas o para gran volúmenes de datos, o cuando no se trata de empresas que tienen una categoría, un tamaño tan pequeño, o viene un monotributista o una persona física para solicitar este tipo de garantía. Entonces se hace demasiado engorroso y se consume demasiado tiempo en una evaluación en donde se necesita ser mucho más ágil y de una primera mirada saber si esta empresa, digamos, va a ser sujeto de crédito o va a tener viabilidad para poder aconsejarla y enviarla a una entidad financiera. Bueno, esto ya está. Bueno, y quedan al final los agradecimientos y las preguntas. Espero que haya sido bastante rápida. No sé cómo Gracias, estamos. Antonia. Te digo que respecto al tiempo estamos bárbaros. Y Bueno, hay 2 participantes que levantaron la mano. No sé si es para preguntar o para aplaudir, eso no alcanzo a verlos. preguntar. Deja de compartir, por favor. Dale, Así tenemos la pantalla completa. Listo, ahí gracias. va. Preguntas. Se abre la sesión de preguntas. Yo pedí una mano ahí. Ahí está, sí. Creo. Y Javier también está. Y Javier también. No, es una sola preguntita, Antonia, muy lindo el esquema. Digamos, los puntajes que se le asignan, los puntos que se le asignan a cada solicitante, ¿son basados en qué cifras? Por ejemplo, los cuantitativos, ¿de un balance o de una De un información? balance, no es un balance. ¿Y O cómo manifestación de bienes, Ricardo. Claro, Sí, no, sí. por eso, ¿cómo resuelven el problema de que los balances sabemos que no suelen ser representativos en las No te pequeñas imaginas, empresas chicas? Ricardo, yo vi uno que no daba, mira, no, muy mentiroso. Sí, sí, perdón, pero es la verdad, no, No, el es que no consejo son tendría que hacer mentirosos, son algo, pero adecuados a esa las mirada, perdón, circunstancias. pero es así, yo vi uno que es tremendo, entonces vos tenés que buscar otra cosa, esos números se te empiezan a distorsionar, sí, sí. Por eso, Y en este realidad, informe entonces, NOSI que yo te digo, es un perdóname, Antonia, entonces informe. los ajustan o usan información fuera de balance para hacer los Sí, cálculos. sí, 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 sí. Se nutren de otro tipo de información porque, como te digo, son de dudosa credibilidad. Vos Sí. sabés cómo está la empresa encima, son locales, o sea, al mismo tiempo le hacen la visita local, entonces se te demora mucho el análisis. Entonces vos te das cuenta que te están mintiendo para pedir capital de trabajo o activo fijo y está súper endeudada a pedido, porque la ventaja que tiene el fondo es que está comunicada totalmente con la entidad financiera. Entonces, si tiene más de un préstamo, eso también le acorta, digamos, la calificación, le restringe. No queda uno, te digo. Perfecto. Bueno, gracias. Pasamos a Javier García Fronti, entonces. ¿Sí? Gracias. Bueno, Antonia, no, me pareció muy bueno el trabajo y está muy bueno el tema del armado de los indicadores para las micropymes que no tienen armado este tema. Como bien decís vos, está muy trabajado para grandes empresas y no para pequeñas.
Lo que se me ocurría mientras te escuchaba, digo, para futuro, digo, no, el trabajo está perfecto así, pero para futuro capaz, viste lo que están haciendo algunas billeteras electrónicas, la fintech, que van usando otro tipo de información también de Machine Learning, porque básicamente lo que uno piensa es decir, lo intuitivo sería lo siguiente, si es una micropyme, supongamos que es un artesano que vende mates, probablemente venda gran parte de todo por internet, por Instagram, por ejemplo. Entonces, seguidores de Instagram es un indicador de qué tan bien está el negocio. Otro tema que también es interesante es si miro en Mercado Pago y en Mercado Libre lo que dicen los clientes de ese proveedor, también es una medida interesante para ver de la capacidad de pago que tiene, ¿no? Porque si todos están diciendo, me entrega retarde, yo le pagué y no me entregó, entonces digo, ese tipo de información que a lo mejor para una empresa grande es más discutible y es más complejo, me parece que para las micropymes, por lo menos las que estoy imaginándome yo, digamos, ¿no? Empresas, digo, bueno, yo tengo visto una consultora de informática, somos 8, digo, o sea, ese tipo de empresas muy chiquitas, como que si lo que vendés lo vendés por las redes, tal vez hay un montón de información ahí, no tan compleja y tampoco tan grande, de acuerdo con vos, los modelos con Big Data para esto no sirven. O sea, el tema acá es, hay una cantidad limitada, pero claramente mirando, casi te diría, no sé si cualitativamente, pero mirando con un poco de paciencia, las redes, creo que puede surgir un montón de información para el scoring, digamos. Y lo último que te iba a decir era, si ya hay experiencia, o sea, una vez que tu modelo empieza a funcionar, como lo tenés armado vos, lo que sería interesante es registrar la historia de cómo van evaluando. Entonces, sí, a lo mejor en un año vos le podés poner toda esa información a un Machine Learning y que aprenda de tu experiencia, digo, ¿no? Ahora no, tenés que arrancarlo y buscar el experto, ¿no? Exacto. Sí, gracias por los aportes, Javier. Es así. Y serían variables cuali esas, porque en realidad sí, son artesanos, son gente muy, o sea, con categoría A, B, de monotributo. Hay algunas que son un poquito más grandes, entrarían en mediana tramo 1, pero la mayoría son monotributistas y incipientes que quieren una garantía y bueno, se acceden, digamos, de esta forma. Muchas gracias a los dos. Nos queda Martín, la última intervención, pregunta. Sí, comentario. Muchas gracias y breve. Me encantó ahí. Te quiero el trabajo. Me quedé pensando con con lo que comentabas vos junto con Ricardo recién, y yo me pongo a pensar siempre en esto. Si yo me doy cuenta que el balance es dudoso y no le tengo confianza, yo me pongo a pensar si saco los datos de otro lado o si le pierdo la confianza a la empresa directamente, porque si me presentan papeles que son realmente dudosos, el problema siempre me da la sensación que es que uno no tiene mucha posibilidad de comprobar eso. Uno lo sabe porque lo sabe por la calle, porque conoce la empresa, pero ir a demostrar que el balance no se condice con la realidad es muy difícil. Entonces, se nos genera un problemón siempre con eso. Era más comentario que otra cosa. Me encantó el trabajo, María. Sí, es también para pensar y reflexionar, como lo dijo Ricardo Fornero, que sí. El tema es que cuando vos trabajas con un fondo de garantía, yo lo expliqué una vez que di un trabajo sobre las SGR, cuando dan una garantía, el que se hace cargo en el caso de incumplimiento es el fondo, se funden. O sea, con ese fondo de riesgo ellos tienen que afrontar el incumplimiento de los famosos clientes en donde vos le das el crédito. Entonces estás en un serio problema. Así que bueno, y con el tema de la pandemia les cuento que se agudizó esto, pero se llenó de carpeta, porque la gente al quedarse en la casa empezó a reinventarse, a hacer otro tipo de cosas, se motivó para tal vez hacer artesanías que antes no las hacía, el tema de la gastronomía se multiplicó, y bueno, y se vio abarrotada
directamente el fondo y bueno, recurrió, porque bueno, yo como fui profe de algunos de los integrantes, bueno, me llaman y dice, profe, ayúdenos a ver esto, y era un desafío realmente, me llevó bastante tiempo buscar porque no había. Miguel Marcemian me mandó algo de la calificadora de crédito que tienen en la UBA, me dio una mano, pero también se puede armar como las calificadoras, con el tipo de letra y ver en cuál categoría cae, pero, o sea, hay varios, digamos, modelos, pero que no se ajustaban a lo que necesitábamos, así como de urgencia y ágil y rápido. Así que bueno, estamos bien con el tiempo, Mario. Sí, y también lo tenemos a José Luis Milesi que quiere participar. Así que José Luis. Sí, ¿cómo le va? Bien, una cosa. Los balances son falsos por dos razones. Una, por autorización de la FAPSE, porque no se ha establecido el ajuste por inflación. Es decir, son falsos por la FAPSE, la Inspección General de Justicia, el Registro Público de Comercio y el Tribunal de la Haya, que dice que está bien. Entonces son falsos porque te da risa, ha llegado a niveles de dar risa. Bueno, eso no es malo, es falso, institucionalmente falso en un país falso. Pero hay determinadas cosas que yo he visto haciendo algunos trabajos de control sobre estas evaluaciones de riesgo crediticio que están en el Código Penal. Es decir, hay cosas que son falsas porque no le hicieron el ajuste por inflación, pero hay cosas que son falsas porque alguien dice, no, eso que puse en 2 millones, lo escrituré hace 3 años en 10 millones, y entonces hay que multiplicarlo por 3, y en vez de ser 2 millones por 3, es 10 millones por 3, y entonces mismo, bueno, eso es un indicio claro de que hace 3 años hubo lavado de dinero, y un funcionario público debe denunciarlo. Obviamente, esto es como, qué sé yo, esto es como decirle, de risa si lo digo, a veces me miran y dicen, eso se sabe, ya se sabe que es así, pero quizás debamos darnos cuenta que ahí hay cuestiones delictivas, que quizás tengamos obligación de denunciar, obviamente si fuéramos europeos, de países europeos como España, lleno de apellidos de argentinos, que hasta hace 40 años eran unos, yo me acuerdo en la década del 60, mi mamá mandándole plata a los hermanos en España, pobre mamá, que era costurera. Es decir, que tengo la esperanza de que en 40 años mis hijos vean un país mejor, porque si pudo España, podremos nosotros. Y lo otro que te quiero decir es que lo que me ha costado en ese tipo de cosas es definir primero lo que es empresa. Más de una vez he visto la gestión de lo que usted dijo, María Antonia, que son artesanos. Son artesanos. Los artesanos se evalúan mejor por el médico. Mirá, te va a devolver la guita, solamente fíjate que no se muera el año que viene. Es decir, entonces, la evaluación de riesgo crediticio yo diría que es médica. Y empresa es que todo lo que nosotros conocemos son mecanismos para empresas. El índice de liquidez, todas esas son cosas de empresa. Entonces hay que ver si tenemos una empresa o un taller de artesanos. En muchos casos, las MIPYME o eso que se llaman así, son talleres de artesanos, cuya vida es la vida del artesano. Y no tienen la sustentabilidad del concepto de empresa. A veces me vienen a mí, me preguntan para hacer rápido qué es una empresa, y yo les digo rápido, una empresa es una cosa, que es lo que tiene usted, pero que si usted se va un año a Europa y no vuelve, cuando vuelve la encuentra funcionando. Eso es una empresa. Ahora, si usted, el que tiene la llave, el que la cierra, el que prende el horno y el que hace las cosas y está atrás, y muy empresa no sería. Por ejemplo, no se la podríamos vender a nadie sin usted. Quiere decir que el valor, todo el valor, la capacidad de repago y demás se sustenta demasiado en la persona, y entonces no estoy seguro que sea la organización de los factores de la producción, sino un negocio muy lindo, muy eficiente y que genera mucha guita probablemente, pero que depende de una persona. Entonces, en ese marco tenemos ilegalidad, balances falsos por disposiciones legales, balances falsos por fraudes, que habría que denunciar, y evaluaciones y datos de cosas que no son exactamente empresas y a las que le aplicamos metodología de empresa. Y esa es toda mi experiencia, que sigue siendo igual de 40 años, de mirar pymes y de mirar empresas medianas, ¿no? Que me he encontrado con eso.
donde es mucho más relevante en muchos casos la manifestación de bienes que el balance y ese tipo de cosas. Pero en un mundo complejo como este también hay que tener en cuenta que alguna vez, el Código Penal entrará a funcionar. Y lo tomamos, yo lo veo, lo tomamos con ligereza y en muchos casos institucionalmente. Un fondo de garantía de crédito del Estado está lleno de funcionarios públicos que deberían denunciar si encuentran una detección vinculada al lavado de dinero. El lavado de dinero, la subescrituración de una escritura de hace 3 años atrás, es un indicio de lavado de dinero. Yo lo puse en un informe hace un año, obviamente me dijeron algo y me digo, no, mire, el informe queda así, tírelo. No se modifica, tírelo, no hay otra. No hay ningún problema que lo tire, pero no se modifica, porque es un indicio grave de lavado de dinero, y porque tengo, y corto, el prejuicio de que el día que pase algo y vaya un contador preso, cosa que he visto incluso en cuestiones que involucran a políticos. Vieron que los contadores de los malandras están presos, pero los abogados de los malandras no. Digo, lo primero que vamos a ir presos vamos a ser los contadores de los malandras, y vamos a tener que consultar con los abogados de los malandras para que nos saquen. La profesión contable, yo la veo muy descuidada en ese aspecto. Bueno, disculpen que me extendí demasiado. Quería hacer ese comentario nomás. Gracias. Muchas gracias, José Luis, gusto en verte. Muchas gracias por los aportes. Muchas y por gracias. la experiencia, porque bueno, el tema de la experiencia es lo que hay que escuchar. Anaí está levantando la mano. Te voy a pedir, Anaí, por favor, que seas breve, porque ya estamos excedidos también en el tiempo. Súper breve. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. No, un comentario que me quedé pensando cuando José Luis hablaba si eran empresas o personas, emprendedores. No sé si les puede servir pensar en el contexto de la evaluación de riesgo de crédito que se hace en microfinanzas o microcréditos, que tiene en cuenta lo que es las características personales y el entorno social del emprendedor. Que por ahí pueden sumar algunos factores que pueden ser interesantes, no voy a ver, no, pero se me ocurre pensando en ese comentario. Nada más, cierro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Antonia.